Este martes el Perú amaneció con una nueva crisis política. Dos presidentes de la República, el Congreso disuelto constitucionalmente y un llamado a elecciones parlamentarias. Nuestra corresponsal en ese país, Jessica Herrera, nos trae el siguiente reporte. Este lunes el Congreso, dominado por la mayoría del partido opositor al gobierno peruano, rechazó el llamado a confianza solicitado por el presidente Martín Vizcarra para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Horas después, el mandatario disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones legislativas, invocando un mecanismo previsto en el artículo 134 de la Constitución que se puede activar cuando la Cámara rechaza tras considerar dos proyectos de ley del gobierno. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión temporal de Vizcarra por incapacidad moral y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien se había distanciado del actual gobernante, aunque ambos fueron elegidos como compañeros de fórmula de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016-2018. Una disolución de Congreso en el Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Similar a esos actos, la foto de rigor también fue tomada con tres componentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía del Perú con Vizcarra, reconociéndolo como jefe de Estado, elevando la tensión en Lima. Por su parte, los juristas señalan que la situación se debate más hacia lo político. Nos guste o no, el Parlamento ha sido elegido por un periodo que la misma Constitución señala que es de 5 años. Y lamentablemente, para agrado de muchos, la oposición era la mayoría. Entonces, lo que ha pasado ahora es que Martín Vizcarra ha convocado anoche a las Fuerzas Armadas y en Palacio de Gobierno, con las 3 Fuerzas Armadas, ha logrado obtener respaldo. Entonces, la doctora Mercedes Arauz, que ya había sido proclamada presidente por el Parlamento, obviamente queda sin mayor respaldo. Dejemos lo jurídico de lado y vayamos al plano político. Quien obviamente tiene respaldo en este momento y la mayor fuerza y poder es Martín Vizcarra, porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la primera reacción de una entidad multilateral sobre la crisis política en Perú ha sido la de la Organización de Estados Americanos. Aunque no es de carácter vinculante, la organización dijo: es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Y en horas de la noche, Mercedes Arauz anunció su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta constitucional de la República a través de su cuenta en Twitter. En el comunicado, Arauz señaló que espera que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. Dijo en su carta que ante la invocación que realizó la Organización de Estados Americanos, que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República. Considero que no hay condiciones mínimas para ejercer el cargo que me dio el Congreso de la República. Desde Lima, Perú, Jessica Herrera para Progreso Hispano News.